Muchas gracias por acudir a esta convocatoria para dar cuenta del balance de un año de existencia ya del teléfono del mayor que pusimos en marcha el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales el 1 de junio del año 19. Para las personas que no me conozcan, soy Joaquín Santos, el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y me acompañan a mi izquierda Ángeles Cepero, que es la coordinadora del servicio del teléfono. Hay que comentar que el teléfono del mayor lo gestiona Disminuidos Físicos de Aragón con un centro especial de empleo, es decir, empleo protegido. Y a mi derecha me acompaña Javier Iriarte, que es el presidente del Consejo Aragonés de Personas Mayores, es el COAPEMA, que aglutina, es una asociación de asociaciones, aglutina a una enormísima cantidad de asociaciones que a su vez representan a la casi totalidad de los mayores de Aragón que están asociados. La capa de edad de personas de más de 65 años es sin duda la más asociada de Aragón y la mayor parte de ellos lo hacen a través de asociaciones que pertenecen o forman parte del COAPEMA. Querría también empezar agradeciendo a los trabajadores del teléfono el trabajo que han hecho, especialmente durante la pandemia, y luego daremos algún dato que va a dar idea del importante aumento del volumen de trabajo que tuvieron esas semanas. Y desde luego vienen haciendo un trabajo muy importante, duro, especialmente en estas semanas, y entonces yo creo que es importante empezar por ese agradecimiento del personal directo de atención del teléfono y de todos aquellos trabajadores del sistema de servicios sociales que también han contribuido, han dado soporte. Como datos generales, les querría recordar que el teléfono es un teléfono gratuito, es el 925 26 26 y está especialmente dirigido a atender a aquellas personas mayores que vivan solas. La medida del teléfono del mayor es una de las medidas que se puso en marcha como novedosa con la estrategia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para la atención de las personas mayores, que se aprobó hace alrededor de año y medio. Entre las muchas medidas y ejes que se pusieron y que se organizaron y se estructuraron, una de las medidas novedosas en aquel momento fue la puesta en marcha de este teléfono. El horario del teléfono es de lunes a viernes, de 15 a 7 horas del día siguiente y los 24 horas del día durante los fines de semana. El resto de las horas, que como se ve es de 7 a 3 por las mañanas, no se da el servicio con carácter ordinario, puesto que los diferentes servicios sociales, tanto de las administraciones locales como del Gobierno de Aragón, estamos abiertos, con teléfonos abiertos y a disposición de la atención de las personas que puedan hacer falta. De cualquier manera, sí que hay un buzón de voz en esas horas y si alguien quiere dejar un mensaje, lo deja y el mismo servicio lo primero que hace es contestar esas llamadas que hayan podido producirse en esas horas. De cualquier manera, durante la pandemia y teniendo en cuenta que las oficinas administrativas en general tuvimos que cambiar de funcionamiento, de forma de funcionar, se ha venido dando el servicio durante las 24 horas del día desde que empezó la pandemia, empezó el confinamiento de los ciudadanos el 16 de marzo. Las funciones del servicio son fundamentalmente 4. La más, por un lado, obvia, pero bueno, la más significativa es dar apoyo emocional y personalizado a las personas mayores que estén viviendo solas, que en un momento determinado se encuentren especialmente solas y quieran tener a alguien con quien hablar al otro lado de una línea telefónica. Una segunda función sería atender situaciones de emergencia. Si hay algún tipo de riesgo físico o psíquico, social, y entonces siempre que se hace una llamada de ese tipo, que pueden hacer los propios mayores o cualquier otra persona, bien de su entorno o bien de su familia, siempre se deriva a un servicio, a un recurso especializado en estos casos. También se ofrece información general sobre servicios sociales. En este caso siempre se da una atención inmediata o, si no se puede dar, se busca la información y se contesta a la mayor brevedad posible. Y luego hay otra función que es derivar los casos que se puedan detectar
en cualquiera de las situaciones anteriores, a los servicios sociales, normalmente bien especializados, bien generales, que dependen de la administración local, estos últimos, siempre que hay un trabajador social, una trabajadora social en el servicio que hace el análisis de la situación y lo considera oportuno. En estos casos siempre se hace un seguimiento posterior. Como datos así más significativos del servicio, habría que decir que lo atienden 5 agentes telefónicos, una trabajadora social y una psicóloga, y que atienden a un volumen muy importante de mayores. En la población aragonesa somos la 6ª comunidad autónoma más envejecida. El 21,5% de los ciudadanos y ciudadanas aragoneses son personas mayores, pero si viéramos la tasa de sobreenvejecimiento estaríamos en índices todavía más importantes, puesto que Aragón es la 4ª comunidad autónoma con más número de porcentaje de personas de más de 85 años. De todos estos, de los mayores de 65 años, el 24% viven solos. El teléfono, durante su año de existencia, ha tenido 4.590 comunicaciones. Todos estos datos lo tendrán en una nota de prensa, y también les vamos a hacer entrega de un balance general, un documento con 50 páginas, con muchos más números de los que vamos a dar hoy, esta mañana, porque sería demasiado prolijo y van a tener toda la información por escrito, pero bueno, luego si nos quieren preguntar alguna cosa concreta les podríamos decir. Pero vamos, vuelvo a decir, ha habido 4.590 comunicaciones, de las cuales 2.121 son atenciones, 1.765 llamadas, 593 buzones de entrada, contestaciones al buzón de voz, 83 derivaciones a servicios sociales y 28 comunicaciones por correo electrónico. El ritmo habitual o ordinario del teléfono hasta el mes de marzo de este año era aproximadamente de 150 llamadas mensuales. Por hacer una media, tendrán el dato, lo podrán ver, tiene una pequeña oscilación entre 100 y 200 llamadas mensuales. Y el mes de marzo se produce un importantísimo pico de llamadas, llegando a las 1.201, coincidiendo evidentemente con el inicio del confinamiento y de la pandemia. En este sentido, cabe decir que el teléfono, que estaba teniendo un uso que nos parecía satisfactorio y que estaba bien para aquello para lo que había sido creado, ha tenido un marco, una relevancia especial y significativa en esta situación de confinamiento de las personas, especialmente de las personas mayores, y con otras medidas que hemos puesto en marcha, tanto el Gobierno de Aragón como otras administraciones, hemos conseguido tejer una red de apoyo con la colaboración también de los ciudadanos a través del voluntariado, muchísimas iniciativas de personas individuales. Hemos conseguido tejer entre todos, entre administraciones y sociedad civil, un tejido alrededor de las personas que en ese momento estaban quedándose solas para ofrecer, yo creo que un importante servicio. Y como colofón a mi primera intervención, decirles que se ha hecho una encuesta de satisfacción de las personas, de los usuarios, de las personas que han utilizado el teléfono. La satisfacción media con el servicio tiene un 8,94 sobre 10. Sobre la satisfacción media sobre la atención recibida es de un 9,30 sobre 10. Y esto es así porque más de la mitad de los encuestados han puntuado 10 en las dos preguntas. Normalmente la mediana incluso está en 10 y las contestaciones están entre 8 y 10, la inmensa mayoría. Y con esto paso la palabra a Ángeles Cepero para que dé algún dato más, concrete alguna de las cosas que yo les he venido contando. Buenos días a todos. Desde el punto de vista de atención a las personas que nos llaman, pueden llamar los propios usuarios, bien sus familiares, hijos, sobrinos, vecinos también. Se está incrementando mucho la concienciación de la vulnerabilidad de las personas mayores y cada vez llaman más vecinos, vecinas. Una vez que la llamada entra, el operador, el agente, atiende esa llamada y en función de lo que necesite, puede ser información sobre un recurso social, un teléfono, un evento, cualquier aspecto de tipo social. Si el operador conoce la información, se la da inmediatamente y el usuario, si ya está satisfecho con la respuesta,
se da por terminada. Si hay que indagar un poquito más, si el usuario solicita una ayuda a domicilio, una teleasistencia, tiene una situación económica precaria, es necesario derivar a servicios sociales o hacer un estudio previo. En ese caso, los operadores me van a trasladar ese dato. Hay una base, una plataforma en la que se registran todos los datos de filiación de esa persona, el domicilio, si viven solos, si no viven solos, y cuál es su situación, su soporte familiar, si tienen hijos, si no tienen. Una vez que me han derivado el caso, yo estudio todas las informaciones que tenemos sobre esa persona y directamente llamo a esa persona para contrastar informaciones y para preguntar todo aquello que pueda ser necesario previamente a informar a esa persona o a derivar a los servicios sociales. La forma de derivar a los servicios sociales es mediante un documento específico y una vez que se deriva, vía email, también contacto vía telefónica con la trabajadora social de referencia bien de los servicios sociales comarcales o aquí en Zaragoza en los centros municipales. Y la trabajadora social, que es la competente, hace la intervención. Después hay un posterior seguimiento de todas esas intervenciones que se hacen y se resuelven. Efectivamente, se resuelven. En otros casos pueden ser llamadas de emergencia, que haya una situación que requiera la intervención de policía, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o bien del 061. También se hace una derivación inmediata. Y en muchos de los casos se detecta la soledad, el aislamiento, familias que no tienen hijos o tienen hijos muy lejos. En esos casos se hace un apoyo personalizado, se ofrece ese desahogo emocional beneficioso para ellos. Eso sería a grandes rasgos las intervenciones que hacemos. Bueno, y ahora le doy la palabra a Javier Iriarte, presidente de Coapema. Buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención, por su presencia. El Consejo Aragonés de Personas Mayores, cuyo acrónimo es Coapema, representa a un gran porcentaje, como decía nuestro director gerente de IAS, un gran porcentaje, porque la población de personas mayores en Aragón en el 2019 se calculaban en 285.950 personas mayores de 65 años. Y en Coapema estamos aproximadamente 260.000 personas, las que formamos parte de todas las asociaciones. El incremento anual aproximado de personas mayores es de unos 2.000 por año, de los cuales hay que calcular que un 25% son candidatos a vivir solos, de la soledad. Este programa lo consideramos como una extraordinaria y esencial realización, la de la creación del teléfono de atención del mayor. Y agradecemos esta sensibilidad de la Administración a esta situación de las personas mayores y también les felicitamos, así como a la DCA. Este programa, este proyecto y esta realización, nosotros diríamos que es como la voz que ilumina el túnel de la soledad de las personas mayores. Nos ayuda en las emergencias, nos ayuda en las situaciones críticas, como ha habido ahora con el coronavirus y se ve perfectamente en las curvas. Y luego, por otra parte, que si luego tenemos ocasión lo podremos ampliar un poco más, el apoyo emocional del porcentaje de personas mayores en Aragón que viven solas, podríamos calcularlo entre 70 y 75.000 de unidades familiares, uniparentales, unipersonales, quiero decir. Y de ese porcentaje calcularíamos un 60% sería de personas viviendo solas, no deseada, soledad no deseada.
Y en ese porcentaje de soledad no deseada, el mayor porcentaje son mujeres, debido al decalaje de edad entre los matrimonios de nuestro colectivo. En aquellos tiempos, los matrimonios de las personas que pertenecemos a la primero y segundo tercio de la posguerra, había un decalaje de por lo menos unos 10 años. Luego hemos visto que la atención a las personas mayores no solamente ha sido una atención para la ayuda emocional, sino también para solucionar ciertas emergencias. Y luego, como información, de manera que se ve una curva muy significativa en el momento que comienza el coronavirus de personas que comienzan a solicitar una información. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Esto necesito? ¿Cómo lo puedo solucionar? Y entonces ahí ha participado no solamente las personas en soledad, sino personas mayores que vivían incluso en familia. Y ahí se tienden a igualar todas estas situaciones críticas. Creo que si luego hay que extenderse más, me extendería. Muchas gracias de momento. Bueno, pues si nos quieren, estamos abiertos a las preguntas que nos quieran hacer. ¿Qué es lo que les pedían o solicitaban? Pues desde el inicio del estado de alarma han incrementado muchísimo las llamadas solicitando recursos de alimentos, compra de alimentos, comida elaborada, medicinas. Tenemos en cuenta que no podían salir los mayores fuera del domicilio, entonces se encontraban que ni ellos podían salir, ni los hijos, que en ocasiones eran los que les hacían la compra, tampoco podían ir. Entonces demandaban eso, cómo podían conseguir alimentos o medicinas, que eran imprescindibles para sus tratamientos, ¿eh? En otra medida también, servicios de ayuda a domicilio, porque se encontraban que uno de los miembros de la pareja podía estar en el hospital ingresado, o los hijos que acudían o las auxiliares que acudían a diario no iban en ese momento. Entonces, principalmente recursos de tipo alimenticio, de medicamentos y de ayuda a domicilio. Eso ha sido principalmente. Se gestionaba así, ofrecíamos información de recursos, tanto que puso Elías en esos días, como directamente, incluso hacíamos la gestión. Si la persona veíamos que no podía hacerlo, pues incluso podíamos hacer la llamada de teléfono receptiva para que gestionaran e hicieran el trámite. ¿Y se ha trabajado el mismo número de personas en el teléfono? No, se ha incrementado durante el estado de alarma, se ha incrementado con recursos propios de Elías y recursos de Fundación DEFA. Se ha incrementado muchísimo. ¿Cuántos más han estado trabajando? Total, hasta 52, si no recuerdo mal, hasta 52 personas estuvieron trabajando. Debemos tener en cuenta que el incremento de llamadas desde el inicio del estado de alarma ha sido espectacular. Personas que llamaban con una inquietud, con temor, con miedo, no sabían qué hacer, dónde acudir, y encontraban en el teléfono pues un sitio fiable, serio, pues si podemos llamar fiable, ¿no? Un recurso donde poder obtener esa información de primera mano. Sí, lo que hicimos el 16 de marzo fue reorganizar todos los servicios de Elías, y entonces se reforzó tanto este teléfono como que se cambió de utilidad. El teléfono de citaciones que tenía la Dirección Provincial de Zaragoza se convirtió en un teléfono de atención durante la pandemia. Y muchísimos funcionarios que no podían, sobre todo, por ejemplo, valoradores de dependencia, que no podían salir a hacer valoración de dependencia, y otros funcionarios de procedimientos que habían quedado suspendidos, especialmente trabajadores o trabajadoras sociales, pasaron a hacer servicio de apoyo y atención de los teléfonos de funcionamiento. Y al mismo tiempo se hizo todo un trabajo de colaboración con la administración local. Los servicios sociales comarcales y municipales ya desde ese momento se consideraron esenciales, y todo lo que tenía que ver precisamente con esos servicios de llevar comida a domicilio, y con el colegio de farmacéuticos, todo lo que tenía que ver con llevar medicinas a domicilio se fue resolviendo desde los primeros días
de la pandemia. Entonces yo creo que los teléfonos han servido para vehiculizar un funcionamiento que yo creo que en este caso del conjunto del sistema público de servicios sociales, tanto lo que tiene que ver con la actuación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales como de la Administración local, ha funcionado con bastante corrección y luego evidentemente con el apoyo desde luego de muchísimos ciudadanos anónimos que han puesto carteles en la puerta de su casa ayudando también a sus vecinos. Quiero decir, bueno, esto ha sido una forma institucional y conjunta de actuar, pero no quiere decir que no había habido muchísimas otras iniciativas que han venido muy bien para ayudar a nuestros mayores y a las personas que lo necesitaran, que no tienen que ser necesariamente mayores, de cualquier otro tipo de situación pudieran necesitar. llamadas. 1765, sí. Y de esas, 1000, tenía apuntado durante el mes de marzo, 1200. No, 1200 eran comunicaciones. Sí. Serán comunicaciones. Explica la diferencia entre comunicación y llamada. Sí. Llamamos comunicaciones al conjunto de comunicaciones registradas en la plataforma que tenemos, no solo las llamadas que hacen las personas cuando llaman al teléfono, sino toda la derivación de llamadas que tenemos que devolver, que hacemos para derivar a servicios sociales, es decir, todo lo que conlleva el hilo que lleva cada llamada. Ese es el conjunto de comunicaciones. Pero para decirlo, llamadas entrantes, 1700. O sea, 1700 personas han llamado. Señor Iriarte, me gustaría que hablaba del apoyo emocional tan grande que significa para las personas mayores este teléfono. No sé qué le cuentan sus asociados o qué es lo que más valoran. Sí, bueno, no solamente es eso. Este teléfono no es un teléfono de consulta. Aquí hace falta una estructura tan importante como la que se está llevando a cabo, porque para atender al colectivo de personas mayores, que ya de por sí pues, tenemos ciertas especificidades, por no decir otras cosas, pues nosotros también tenemos nuestros pequeños problemas que a veces son grandes, y la persona que está al otro lado del teléfono tiene que ser muy sensible a todo eso para tratar este colectivo con la amabilidad, el cariño, la delicadeza y la efectividad con la que lo están haciendo. Claro, no solamente es el tema de la ayuda en la soledad, porque es que la soledad es, digamos, la antesala de la depresión. Entonces, la antesala de la depresión implica que una vez que una persona está deprimida, ya por el hecho de estar sola y sentirse abandonada, porque eso es una especie de muerte social. La soledad es una muerte social, la soledad no deseada, no la deseada. Cuando hablamos de soledad hablamos de la no deseada. Eso es una muerte social y esa persona que está ahí ya cristalizada en un paréntesis tiene muchas tendencias y ninguna positiva. Y esta es la mano amiga que le dice, oye, sal, porque las consecuencias de la soledad es la depresión, la ansiedad y muchas otras complicaciones que puede haber, incluso más graves, que uno se deja, ya no se trata bien, pierde el respeto a su imagen, no quiere saber nada de la sociedad e incluso a veces llega a un momento de negación de la prestación de ayuda. No quiero saber nada, nadie me entiende. Entonces, una mano amiga que llega y rompe el hielo de ese colectivo es fantástico, fantástico. Es una gran idea, una gran realización y un gran logro por parte de la Administración hacia nosotros, las personas mayores. No sé si han hablado de que se amplió el teléfono durante el estado de emergencia. Todavía seguimos estado de alarma. No sé si continúa ampliado, ya se ha ido reduciendo, cuándo se va a empezar a reducir.
Desde el 1 de junio ha vuelto a su horario habitual a partir de las 3 de la tarde a las 7 de la mañana el día siguiente y sábados, domingos y festivos las 24 horas. Esto tiene que ver con la apertura de los centros de servicios sociales porque el teléfono es un apoyo, entonces las personas pueden directamente acudir a los centros de servicios sociales. No obstante, cuando nos llaman se queda en el buzón de voz la demanda de esa persona y a las 3 de la tarde, cuando se incorporan los agentes, llaman a esa persona. ¿Se ha notado ya una disminución de las llamadas o de las peticiones? Sí, se ha notado una disminución porque, lógicamente, el incremento fue tan espectacular que, bueno, a ese nivel no sé, pero sí que se ha notado una bajada. ¿Y el personal ahora vuelve a ser el mismo que previamente? Sí, ahora actualmente sí. El dossier que vamos a entregar se ve la curva es más o menos planita, pega un pico para arriba y luego empieza a bajar. No ha llegado todavía al indicador anterior, es probable que al haber usado más el teléfono del mayor tengamos un mayor flujo de llamadas a partir de ahora, que estaríamos encantados de que fuera así, pero bueno, ha bajado muy considerablemente sobre el pico gordo que se produjo en marzo, era lo razonable, pero yo creo que en ese primer momento, yo creo que lo que he dicho antes, conseguimos más o menos entre todos ordenar esa atención y de hecho yo creo que no hay especiales noticias de grandes dificultades de las personas que se han quedado solas en casa por motivo de la pandemia, más allá de las normales, de tener que estar encerrado varios meses, en fin, que ya de por sí tiene su aquel. Yo quería preguntar si, sobre todo en los datos que se han dado durante la pandemia y en cuanto a la situación general, si se ha dado una diferencia entre el mundo rural y el mundo la capital, porque, por ejemplo, pues, la zona rural sí que se desescaló antes, no sé si han notado a nivel de datos alguna diferencia que destacar. Al principio del confinamiento sí que hubo bastantes llamadas de hijos que vivían fuera de Aragón, muy lejos, incluso tuvimos una llamada de Canadá, de hijos o sobrinos que preguntaban cómo iban a comer sus familiares, ¿no? Entonces sí que hubo en ese sentido bastantes llamadas del ámbito rural. Entonces se contactó con servicios sociales, incluso la implicación de vecinos, de alcaldes también, y sí se resolvió. En el ámbito rural, especialmente la red de centros de servicios sociales que depende de las comarcas ha estado muy activa. Sí. Han reconvertido o incluso ampliado el servicio de ayuda a domicilio, que es el que normalmente ha llevado la comida a las personas. Cada comarca ha actuado de una forma porque tienen competencia propia para hacerlo. Han organizado de una forma propia la forma de actuar, bueno, igual que los grandes ayuntamientos de la comunidad. Pero bueno, cada uno ha hecho su servicio y también han tenido abiertos sus teléfonos, han reorganizado la plantilla, es decir, cada uno ha reorganizado en función de las necesidades del propio territorio que les correspondía y bueno, de hecho hay experiencias de poner los psicólogos de los servicios a disposición de las personas llamada telefónica, ya digo, en la reorganización de la ayuda a domicilio, también han recibido llamadas que no hemos recibido nosotros, quiere decir, nosotros hemos hecho una parte del trabajo, pero evidentemente la administración local ha hecho también una parte muy importante del trabajo. Yo quería preguntar con respecto a las cifras que habíamos hecho para confirmar que habéis comentado 150 llamadas mensuales de media y 1.200 en marzo. ¿Hablamos de llamadas entrantes o lo que decís de comunicación? Sí. De llamadas entrantes. Se han terminado porque me gustaría preguntarte a Alexis Santos en un orden de cosas con respecto al ingreso mínimo vital, si se plantean qué tipo de dispositivos se plantea el gobierno para gestionar las solicitudes de este ingreso. Vale. Bueno, el ingreso mínimo vital es una prestación de la Seguridad Social, una prestación no contributiva de Seguridad Social, entonces a esa administración a la que le compete la organización de la gestión de las prestaciones, igual que las que gestionamos nosotros, nos encargamos nosotros, y la de la administración local, ellos. Estamos en conversaciones con
con el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión Social para ver si los expedientes o los casos que nosotros tenemos ahora mismo de ingreso aragonés de inserción podemos hacer algún tipo de transferencia para evitar papeleos a los ciudadanos y colaborar en ese sentido con la seguridad social de la mejor manera posible. El problema es que las prestaciones son relativamente distintas y algunas de las documentaciones que necesita Seguridad Social nosotros no las hemos requerido, no las tenemos y tenemos que ver de qué forma se podría resolver eso. De cualquier manera, también en la ley contempla algún tipo de colaboración con la Administración local. Lo que pasa es que eso será siempre una relación entre la Seguridad Social, Ministerio, Gobierno de España con las administraciones locales. Nosotros ahí inicialmente no tenemos más intervención que la que ellos autónomamente puedan tener. Sobre esta misma cuestión, si tiene una pregunta de la cadena SER, que no puede venir a la rueda de prensa, preguntan cómo va a convivir el ingreso aragonés de inserción con el nuevo ingreso mínimo vital. Sobre la misma cuestión, se preguntan si habrá perceptores que tengan derecho a ambas ayudas y qué le parece la petición del Ayuntamiento de Zaragoza al Ministerio de Ayuda para gestionar el ingreso mínimo vital. Bueno, si me olvido de alguna, me lo repites. Me las tenía que haber apuntado, no me las he apuntado. Bueno, pero ya, no, nada, ya. Yo creo que me acordaré. El ingreso mínimo vital es yo creo que es una importantísima medida que ha puesto en marcha el Gobierno de España, con un alcance, yo creo que muy importante en la población de las personas más empobrecidas del conjunto de España. Viene a atender o a dar recursos económicos a las personas que están en los percentiles más bajos de ingresos de nuestro país, garantizando un mínimo de ingresos. Es lo que se viene a denominar una política de garantía de ingresos que siempre hemos mantenido en el Gobierno de Aragón y yo creo que y diferentes asociaciones profesionales hay un consenso profesional sobre que eso es una competencia del Estado y en ese sentido recibimos con alegría que el Estado haya regulado y haya puesto en marcha esta medida. Lo cierto es que en la práctica tiene una lógica muy distinta al ingreso aragonés de inserción en su composición y en el efecto económico viene prácticamente a sustituirlo, no diré en su totalidad, pero de una forma importantísima. Por lo tanto, lo que estamos pensando es que tenemos que hacer un cambio en el modelo que nosotros teníamos. El ingreso aragonés de inserción debe ser sustituido por algún tipo de prestación complementaria del ingreso mínimo vital, que estamos trabajando en ello. Yo creo que estamos preparando algún tipo de norma, una prestación que sustituirá al ingreso aragonés de inserción y que cubrirá aquellos espacios que bien venía a cubrir el ingreso aragonés de inserción y no cubre el ingreso mínimo vital u otros que tenemos todavía que analizar, porque tiene cierta complejidad hacer la comparativa. Y luego hay otra cosa que sí que aparece en la propia ley del ingreso mínimo vital y que nosotros teníamos como objetivo para la actual legislatura y que por lo tanto coge ahora una importancia especial en nuestros objetivos, es que todo lo que tiene que ver con el apoyo a la inclusión social de las personas. Entonces vamos a aprovechar, de hecho, todos los recursos humanos y una parte de los recursos económicos para poner en marcha un espacio público de apoyo a la inclusión social de las personas, siempre en colaboración, evidentemente, con la Administración local, en este caso, como no puede ser de otra manera, y con las entidades sociales que ya están trabajando en esos objetivos y con los que ahora, de hecho, ya tenemos colaboración de muchas maneras, entre otras vía subvenciones. Por lo tanto, yo creo que esa es la primera pregunta. La segunda, había tres. Sí. Yo la tenía que haber apuntado. ¿Habrá perceptores que tengan derecho a las dos ayudas? Como sí, en la práctica viene contestado. Yo entiendo que el IAI tendrá que ser superado, tiene que ser superado por una nueva norma. De hecho, la propia ley del ingreso aragonés de inserción y la de emergencia social, que regula la ayuda de integración familiar,
establecen que esas prestaciones siempre son subsidiarias de cualquier otro ingreso al que se pueda tener derecho. Que decir, de hecho, los perceptores del IAI y buena parte de los perceptores de la ayuda de integración familiar, de hecho, tienen obligación de solicitar ahora el ingreso mínimo vital. Quiere decir, entonces lo que quedaría sería siempre subsidiario. No parece razonable mantener restos de una prestación que además tiene otra lógica y por eso planteamos lo de irnos a una prestación distinta, que además entendemos que debería tener o mantener la lógica nueva del ingreso mínimo vital en lo que nosotros hagamos. Quiere decir, la lógica del IAI era una lógica de te doy un dinero a cambio de que hagas un proceso de inclusión. Eso, el ingreso mínimo vital, lo sustituye por otra lógica que es, bueno, siempre que estés por debajo de una situación económica determinada, yo te doy un apoyo económico. Bueno, el ingreso mínimo vital deja algunos grupos colectivos que venían siendo protegidos por el ingreso aragonés de inserción que no lo son en el ingreso mínimo vital, y lo lógico sería regular eso y algunas otras cosas más, pero en la lógica no con un acuerdo de inclusión, sino en la lógica de un apoyo económico dentro de una determinada situación o un cumplimiento de requisitos. Y la otra tercera, que sí que me acuerdo, que me parece que era la que tenía que ver con el Ayuntamiento de Zaragoza y el ingreso mínimo vital. Bueno, hemos tenido contactos con el Ayuntamiento de Zaragoza, tanto telefónicos como presenciales, en alguna reunión para explicarles precisamente lo que iba a hacer el Gobierno de Aragón en esta materia. En ese sentido, el Gobierno de Aragón lo que va a hacer es, desde luego, mantener en el convenio que tenemos de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza hay un volumen bastante importante de trabajadores sociales y administrativos que tienen como competencia encargarse del ingreso aragonés de inserción, que ahora no va a perder función o espacio, y bueno, eso vamos a seguir manteniéndolo. Quiere decir, no tenemos intención de dar marcha atrás y de reconvertirlo a futuro en personal que se encargue de inclusión social, pero estos primeros meses no. Quiere decir, en ese sentido, el Gobierno de Aragón colabora ya, de hecho, con el Ayuntamiento de Zaragoza para lo que pueda necesitar en esa materia, pero lo que he dicho antes, el acuerdo al que tengan que alcanzar para la gestión de la prestación de la seguridad social tendrá que ser siempre como debe ser, además, porque tienen competencia propia perfectísimamente cualquiera de los dos para ponerse de acuerdo y llegar a acuerdo. Nosotros lo que vamos a hacer es, ya digo, en este sentido, colaborar con el Ayuntamiento de Zaragoza en mantener el apoyo que ya venimos haciendo vía convenio, y con la seguridad social, por si encontramos una forma en que podamos hacer un paso automático de los expedientes, impidiendo o de alguna manera relajando las dificultades que pueda haber. Bueno, a ver, tenemos varias conversaciones pendientes esta semana, espero que podamos llegar a algún tipo de acuerdo que pueda facilitar. En esa reconversión que hablaba del IAI y de ese espacio que debería de tener, sobre todo de cara un poco a ese apoyo a la inclusión social, ahí, por ejemplo, ¿qué podrían darse? No lo sé, pregunto, ¿qué tipo de cursos de formación para personas sin estudios que puedan incorporarse al mercado laboral, facilitar esa incorporación al mercado laboral? Hay varias cosas en las que estábamos trabajando ya. Estamos trabajando más sobre un concepto que sería el de los itinerarios individualizados de inserción, que ya en buena medida se están haciendo a través de las entidades sociales y subvenciones que estamos haciendo para hacer ese tipo de trabajo. Pero bueno, eso hay que articularlo todavía más y mejor. Hay otras cosas que estamos haciendo ya el Gobierno de Aragón en materia de inclusión social y que tiene que ver, por ejemplo, con los trabajos de emancipación de los jóvenes extutelados de protección de menores. Bueno, eso no deja de ser ya una intervención con itinerario, con seguimiento, con apoyo. Son jóvenes que viven hasta que adquieren autonomía ya más mayores una vez que han cumplido los 18 años y han estado en protección y se quedan, ya no somos los tutores, la administración, y seguimos dando un apoyo. Bueno, pues todo ese tipo de apoyo que hay ahí es un apoyo de inclusión social. Ya estamos dando un apoyo de inclusión social a domicilio de bastantes cientos de personas mayores de edad incapacitadas judicialmente por los jueces, porque no tienen una red familiar que pueda apoyarles y tienen especiales dificultades y son valoradas así por los juzgados de lo civil, y asumimos esa tutela el Gobierno de Aragón, y se hace todo un trabajo de
de seguimiento a domicilio de las personas que están a domicilio, otras están en centros residenciales, pero bueno, todas esas actuaciones que ya estamos haciendo se trataría de reordenarlas en una lógica nueva y distinta. Y ya digo que con las entidades sociales también se está haciendo todo ese tipo de trabajo. Hay una prestación básica de los servicios sociales generales, los que dependen de comarcas y ayuntamientos, que se llama de prevención e inclusión social, a la que le queremos dar un contenido renovado. Ya se están haciendo cosas y las administraciones locales las están haciendo y bien, pero se trataría de volver a articularlo. Es decir, se trataría de aprovechar las circunstancias y la situación para reajustar sobre todo el espacio de una parte importante de los trabajadores y trabajadoras sociales de Aragón, que hasta ahora han estado muy dedicados a hacer una gestión bastante administrativa, para pasarlos a hacer una actuación fundamentalmente técnica. Entonces, bueno, ese es un poco el desiderátum en esa materia, ¿no? Pero es algo que profesionalmente se viene reclamando desde hace muchísimo tiempo. Digamos, yo sí mismo soy trabajador social y es algo que venimos pensando el conjunto, no solamente los trabajadores sociales, sino los educadores sociales, los psicólogos que trabajamos en el ámbito del sistema público de servicios sociales, y que entendemos que tenemos un reto muy importante que hacer ahí como sistema, y que ahora mismo, bueno, no es que no lo estuviéramos haciendo, pero tenemos que darle un empujón importante. Sí que da un porcentaje de los más altos a escala nacional. No sé si preocupa que puedan hablar sobre esto, porque bueno, la semana pasada sí que hubo cierta polémica sobre esa cifra. Bueno, yo creo que por suerte las residencias poco a poco han ido entrando en ese proceso de desescalamiento. Ya dijimos a lo largo de la pandemia que serían probablemente los últimos centros en entrar en una situación de nueva normalidad. Parece que es la expresión que hemos venido a acuñar. A mí reconozco que no me acaba de encajar, por eso la digo así. Pero bueno, bien, nueva normalidad. Y yo creo que ahora mismo centros que todavía con datos siempre de datos de salud pública, nunca son datos nuestros específicos, sino de salud pública. Si no recuerdo mal, estaríamos todavía con unos 25 o 30 centros en los que todavía hay personas que o bien tienen COVID o han pasado menos de 28 horas desde el último, 28 días desde el último contagio. El criterio que utiliza Salud Pública para dar de alta a los centros, para decir ya pueden retornar a una situación de relativa normalidad con los demás, es que el último contagio haya sido hace más de 28 días. Por lo tanto, todavía hay centros que están saliendo de esa situación, pero contagios nuevos en las residencias que yo tenga conocimiento no se están produciendo. Por lo tanto, estamos entrando en una situación de relativa normalidad, y yo creo que hacia final de este mes probablemente ya todos los centros estén fuera de esa situación. Los centros COVID que abrimos, yo creo que queda ya solo con personas con positivo el de casetas, pero ya dijimos que íbamos a mantener, hemos hecho un plan de contingencia para poder atender en caso de que haya algún tipo de rebrote en cualquier centro, que se van a mantener el de Lléqueda y el de Gea del Barracín, en Huesca y en Teruel, en las provincias de Huesca y Teruel, como retén para poder actuar en cualquier momento si nos encontráramos en una situación en la que fuera necesario volverlos a utilizar. Y los centros que intervenimos, que llegamos a intervenir 9, yo ahora mismo de memoria no recuerdo, pero la mayor parte ya están desintervenidos o lo van a ser en fechas muy próximas, por lo tanto ahí también llegamos a una situación de relativa normalidad. Evidentemente lo que siempre nos ha preocupado, lo hemos dicho, y desde luego no nos satisface para nada, es la situación, la cantidad, el enorme número de personas fallecidas en Aragón por COVID, en España y en los centros residenciales de Aragón. Yo creo que eso es así y lo hemos venido diciendo a lo largo de todo este periodo. Pero a la hora de hacer balance de cómo es la situación en los centros residenciales y poder comparar
Yo creo que incluso ahora convendría esperar un tiempo para poder hacer un balance. La última comparecencia que tuve en Cortes lo expresaba así, para poder hacer un balance con un poquito de rigor y base científica, hay que hacer análisis un poquito más extensos que un único indicador, un poco cogido por los pelos, es el que se ha supuesto o ha traído como consecuencia una cierta polvareda mediática y política en nuestro país esta semana pasada. Lo cierto es que para poder hacer un balance y una comparativa hay que tener en cuenta varias cosas. Una, que Aragón, lo que decía antes, es la sexta comunidad más envejecida de España y la cuarta más sobreenvejecida. Por lo tanto, si el COVID-19 se ensañaba especialmente con las personas mayores, nosotros teníamos un mayor porcentaje de probabilidad de tener dificultades en esa materia, como de hecho ha sido. Y también hay que tener en cuenta que la red de plazas residenciales de Aragón es una de las más extensas de España, es la tercera más extensa de España, con un 50% más de plazas que la media nacional, y duplicamos, incluso triplicamos el número de plazas de algunas comunidades autónomas, en proporción a la población mayor de 65 años, que es el indicador que yo creo que hay que utilizar en esta circunstancia. Por lo tanto, también teníamos una mayor probabilidad de tener riesgo de que pudiéramos tener una situación de fallecimiento por COVID, puesto que en este caso este virus, como cualquier otro virus, se contagia allí donde haya una comunidad humana, donde los humanos nos reunimos. Por eso el distanciamiento. Y las únicas comunidades humanas que han permanecido a lo largo del confinamiento han sido precisamente los centros residenciales de personas mayores, de personas con discapacidad, los centros psiquiátricos, los hospitales y los conventos o congregaciones religiosas. Y algún otro posiblemente me dejaré. Ahí es donde había un riesgo de contagio más importante y es donde, evidentemente, donde se han producido contagios en este periodo de tiempo. Y luego lo otro que cabría decir es que nosotros el otro dato que manejamos es, evidentemente, lo que nos preocupa, debería preocuparnos, es el porcentaje de residentes fallecidos, porque es el dato que realmente yo creo que se puede comparar. Si comparamos el porcentaje de fallecidos en residencias sobre el total, ¿vale?, da un número, da una dimensión, pero lo que debería preocuparnos, creo, es el porcentaje de residentes fallecidos por el COVID-19. Y en ese marco hay comunidades autónomas que nos ganan por amplia goleada, con números muchísimo peores que los nuestros, los que se han venido manejando. Pues nosotros estamos en un 4% de los residentes fallecidos, hay comunidades autónomas que superan el 13%. Quiere decir, yo creo que ahí es donde habría que valorar el dato, pero aún así, dicho todo esto, lo cierto es que creo, vuelvo a reiterar por donde empezaba el argumento, hay que esperar a tener un balance más general de datos, no solamente de lo que ha pasado en el conjunto de las comunidades autónomas españolas, sino en el conjunto de países europeos, lo que nos ha pasado a nosotros. No nos ha pasado solamente a nosotros, hay datos o noticias periodísticas, no tengo datos más rigurosos, pues de porcentajes muy importantes de fallecidos también en residencias en Alemania, en Francia, en Italia, en las comunidades o regiones que han tenido más número de contagiados, en el Gran Bretaña, en Reino Unido. Quiere decir, ha sido una situación general y, por lo tanto, yo creo que hay que hacer seguramente con datos más rigurosos, porque los datos que estamos utilizando no son datos oficiales dados por ningún ministerio. Quiere decir, hay que dar un cierto compás de análisis un tanto más riguroso de la situación. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima.